La gran tribulación, la misma palabra describe gran tribulación. La tribulación, en definición, es un tiempo de un juicio terrible sobre la tierra. Se está refiriendo a un periodo de tiempo de 7 años, conocido en el tiempo profético o en el lenguaje profético como una de las semanas de Daniel. Va a ser un tiempo de juicio tan terrible, dice, cual no ha habido desde el principio de la historia de la humanidad. ¿Para quién está determinada esa gran tribulación? ¿Cuál es el tiempo? ¿Qué papel juega Israel en este momento? Vea qué dice la Biblia. La Biblia es muy clara en el lenguaje profético. Tenemos que... Dios le bendiga, Dios le guarde. Le habla el pastor William Toro por aquí. Hoy estamos con una nueva enseñanza. Le damos gracias a Dios porque han sido muchos los seguidores que se han venido sumando a lo largo de las plataformas digitales y esta enseñanza está siendo de bendición para mucha gente. Hemos tenido noticias mundiales que de diferentes países, de diferentes naciones y de diferentes partes de Venezuela están recibiendo estas enseñanzas con gran bendición. Hoy tenemos un tema bien importante. Vamos a hablar acerca de la gran tribulación. ¿Qué tan importante es hablar acerca de este tema? Ya estuvimos grabando una parte del video donde se habla de qué hacer si te quedas en la gran tribulación. Creo que esa es una de las enseñanzas más impactantes que hemos podido grabar. Y hoy tenemos esta entrega, hablar acerca de la gran tribulación. Quiero explicar con detalles a qué se refiere la Biblia cuando habla de la gran tribulación. ¿Qué consecuencia va a traer a las personas? ¿Qué va a pasar en la gran tribulación? ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo inicia? ¿Qué detonará el inicio de la gran tribulación y qué lo terminará? ¿Qué va a pasar en la gran tribulación? Estos son temas que para usted es de mucha importancia y para toda la iglesia. Así que no te pierdas ni un minuto y quédate hasta el final para entender bien sobre la gran tribulación. La gran tribulación, la misma palabra describe gran tribulación. La tribulación, en definición, es un tiempo de un juicio terrible sobre la tierra. Pero también es conocido con otros nombres en la Biblia. Tenemos que entender el lenguaje profético cuando el Señor está hablando en la palabra y nos habla, por ejemplo, de la angustia de Jacob. También es conocido como la semana 70 de Daniel, conocido como la gran tribulación en sí, el día de Jehová, el día de la ira de Jehová, el tiempo de la ira, pero se está refiriendo a un periodo de tiempo de 7 años, conocido en el tiempo profético o en el lenguaje profético como una de las semanas de Daniel. Primeramente tenemos que tener un fundamento en la palabra de Dios, ¿verdad? Y remontarnos un poco a la historia. ¿Para quién está determinada esa gran tribulación? ¿Cuál es el tiempo? ¿Qué papel juega Israel en este momento? Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 9, vamos a leer desde el verso 24 en adelante. Vea lo que dice la Biblia con respecto a esto. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas. 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Vea qué dice la Biblia. La Biblia es muy clara en el lenguaje profético. Tenemos que entenderlo. Por eso le vamos a explicar un poco a qué se refiere estas semanas y cuánto tiempo en el tiempo real que nosotros caminamos. Vea lo que le están diciendo a Daniel en esta revelación. Le están hablando de 7 semanas. Le están hablando de 62 semanas. Hay un corte a la semana 69 y hay una semana adicional para completar las 70. Está hablando de 70 semanas
están determinadas delante de tu pueblo, le dicen a Daniel. Entonces vamos a entenderlo y vamos a explicarlo. El primer principio para entenderlo, que cada semana de la que está hablando en el lenguaje profético aquí se refiere a 7 años. Ya con ese principio de que una semana equivale a un año, entonces vamos a determinar en los periodos de la historia a qué se refiere en cada una de estas. Primeramente, está hablando de 7 semanas. Dice que será construido los muros y la plaza de la ciudad en tiempo angustioso. Eso fue en el tiempo de Nehemías. Desde que el rey le da a Nehemías la orden de ir a edificar los muros y regresar, mientras van construyendo los muros y van edificando a Jerusalén, recordemos que fue en un tiempo angustioso, donde dice la Biblia que ellos en una mano tenían la espada y con otra edificaban los muros. Se le levantó Sanbalat, Tobías, Jesse el árabe. Eso fue una guerra terrible, rumores que iban y venían. En tiempo de angustia se reconstruyó. Esas 7 semanas que duró la construcción de los muros fue equivalente a 49 años. Ese tiempo fue el tiempo que tardaron en reconstruir los muros, desde el momento que comienza la orden de edificarlo hasta el tiempo que lo terminan, el día que lo termina. Ahí, amados hermanos, se cumple ese periodo de tiempo de 7 semanas equivalente a 49 años. Luego de allí comienza a correr un tiempo, ¿verdad? Porque se restaura el sacrificio. Y entonces viene un periodo de tiempo de 62 semanas. Esas 62 semanas equivalen a 434 años. Exactamente. Y dice claramente que al final de esa semana se le va a quitar la vida al Mesías a las 69. Si uno suma los 434 años desde que edifican los muros, más los 49 desde que se inicia la construcción de los muros, pasa a un total de 69 semanas, 483 años. Sumamos 62 más 7 nos da 69. Si sumamos los 49 más los 430 nos da 483 años. Falta una semana para esa semana 70. Así que ahí se está cumpliendo exactamente en el tiempo que Dios ha determinado. O sea que transcurre un tiempo total desde que Nehemías se le da la orden de reconstruir los muros hasta que se le quita la vida al Mesías, dan 69 semanas. Pero están divididas en 2 partes. ¿En cuáles 2 partes? Las primeras 7 semanas, que es para la construcción, y luego 62 semanas para completar las 69, que es cuando se le quita la vida al Mesías. En el transcurso de ese tiempo, desde que Nehemías se le da la orden de reconstruir los muros hasta que le quitan la vida al Mesías, pasan 483 años. Ese día que matan a Cristo se están cumpliendo 69 semanas desde la orden de construir los muros y de reedificar la ciudad. Así que es un lenguaje profético, y a la vez nos da a entender que la semana 70 debería haber ocurrido ese mismo día, una vez que matan a Cristo. No sé si usted recuerda que hay una oscuridad, tiembla la tierra, pareciera que venía una catástrofe sobre el planeta Tierra, pero como a la vez se está derramando el sacrificio, se detiene la semana 69 y hay una pausa. Ahí es donde viene el misterio de la gracia, porque en vez de venir inmediatamente a los 7 años de la gran tribulación, que era lo que venía a Israel por haber matado al Mesías, por rechazar al Mesías, por rechazar al Creador, ellos le venía de una vez, de la semana 69, iniciar la semana 70. Pero Dios detiene los juicios y es donde el mensaje viene a los gentiles. La Biblia dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Allí es donde hay una pausa en el mundo espiritual. Y la semana 70 queda en el aire, en pausa, mientras que para Israel se detiene ese juicio, se abre un espacio para los gentiles, y es donde tenemos los 2000 años de la gracia, que todavía no han transcurrido 2000, desde que Cristo resucita, que ahí comienza el tiempo de la gracia. Faltan aproximadamente unos 6 o 7 años para que se cumplan los 2000, que cierra un ciclo de la gracia de Dios. Esos 7 años están en pausa. Esa semana 70 de la que habla el libro de Daniel está hablando de 7 años de la gran tribulación. Es la semana 70 de Daniel. Es un tiempo de juicio terrible donde Dios va a derramar su ira sobre toda la humanidad, pero Israel va a tener un papel protagonista, porque el anticristo y el falso profeta van a estar en Israel.
van a ser señales, va a ser el centro de mando. Así que Israel va a tener en ese momento una connotación a nivel mundial. Allí es donde se habla de los sellos, donde se habla de las trompetas y donde se habla de las copas de la ira de Dios. Esto es un tiempo de angustia terrible. Por ejemplo, el libro de Mateo nos habla de que va a ser un tiempo de juicio tan terrible. Dice, cual no ha habido desde el principio de la historia de la humanidad. Eso lo habla en Mateo 24:21 y en el libro de Daniel 12:2 dice que de un tiempo de angustia desde que los hombres están sobre la tierra. Quiere decir que estos 7 años son años de catástrofe terrible sobre el planeta Tierra. Son un tiempo o es un tiempo de juicio donde Dios va a usar la misma naturaleza para acabar y destruir a la mayor cantidad de personas en el planeta Tierra. Así que este es un tiempo que no se lo recomiendo a nadie. Nadie se quede en la gran tribulación, porque dice la Biblia que el primer sello va a ser el anticristo. Eso lo dice la Biblia claramente. Hay 7 sellos, en la cual cuando se abren estos 7 sellos, hay un misterio. Cada uno de esos 7 sellos es un juicio terrible que viene sobre la tierra. No se halló ninguno digno de destapar los sellos. Solamente Jesucristo fue el único digno de destapar estos sellos de los juicios. Cuando se abren los sellos, uno se empieza a ver que vienen los 4 jinetes del Apocalipsis, los 4 caballos del Apocalipsis, que más adelante en un video vamos a explicar paso a paso cada uno de ellos. Y después cuando se abre el 7º sello, ese abre paso a las 7 trompetas. Y cada trompeta es un juicio de Dios que se va ejecutando a lo largo de los 7 años. Y cuando suena la 7ª trompeta hay un enlace, porque ella trae las 7 copas de la ira de Dios. Y las últimas 7 copas de la ira son las que tienen el desenlace final hacia el final de la gran tribulación. Así que es un tiempo de 7 años en el que Dios va a derramar la ira sobre los pecadores. ¿Quiénes van a pasar por allí? Aquellos cristianos que no tienen una verdadera consagración a Dios, que tienen una doble vida, un evangelio liviano, un evangelio mundano, secular, o que aparentan estar en la iglesia, pero que realmente van a ser vomitados por su tibieza espiritual. En ese tiempo van a pasar por la gran tribulación. Y todos aquellos impíos, pecadores que no se han querido arrepentir, que no han querido buscar a Dios, también van a experimentar la ira de Dios en la gran tribulación. Mientras tanto, la iglesia de Cristo estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, en el cual no vamos a ir y en el cual vamos a creer firmemente que estaremos con Él. Hay algunas corrientes doctrinales que quizás creen que van a pasar por la gran tribulación, porque cuando uno estudia las escuelas de escatología, uno se da cuenta que hay 3 fundamentos grandes en la escatología. Algunos creen que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Esta es una escuela de escatología, la cual yo comparto esta idea, y que es la mayoría de las iglesias creen en este fundamento, pero hay unos hermanos, hay un grupo de iglesias que cree que vamos a ser arrebatados en medio de la gran tribulación, o sea que va a pasar la mitad de la gran tribulación. Y hay otro grupo que es más reducido todavía a nivel mundial, que cree que es al final de la gran tribulación que la iglesia va a ser arrebatada. Ahora, lo bueno y la coincidencia es que todos creen que vamos a ser arrebatados, todos están esperando a Cristo. Quiere decir que si alguien lo está esperando en la mitad, en medio o al principio, pero está en santidad, está buscando a Dios, sencillamente se va a ir. Esto no es un tema de contienda, de debate, ni de división. Esto es una cuestión de interpretación bíblica. Por el que esté en santidad se va con Dios. Ahora, ¿cuál es el problema de los que piensan que va a ser en la mitad o al final de la gran tribulación? Que le quita la inminencia a la venida del Señor. Que la Biblia dice que será como ladrón en la noche, que el día ahora nadie lo sabe. Por eso es que estas escuelas de escatología pierden fuerza, porque si es al final de la gran tribulación, cuando venga la gran tribulación, yo me daré cuenta que ya estaremos en la gran tribulación por lo que escribe la Biblia, lo que dice la Biblia con respecto a los juicios. O sea, ya no sería inminente, ya sería programado. Igual si fuera la mitad, no sería inminente la venida del Señor. Más bien, si creemos que va a ser inminente, que no va a haber un aviso claro ni previo, sino que será un abrir y cerrar de ojos repentino, es lo que le da fuerza a la teoría de que seremos arrebatados antes de la gran tribulación. Aparte de eso, la Biblia dice algunos textos importantes que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba
que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Quiere decir que la iglesia será guardado. Otra cosa que Dios dijo es que no nos ha llamado para ira. Dice que la ira es para los hijos de desobediencia. Si es un tiempo de ira, es para los hijos de desobediencia, no es para la iglesia. La otra es que siempre Dios guardó a los que eran de él. Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, Dios sacó al justo Lot con su familia. La iglesia es justificada a través de Jesucristo. Por eso seremos guardados de ese tiempo de ira. Igualmente en el tiempo de Noé. En Noé, el único hallado justo en su generación fue Noé y fue salvo. No experimentó esa ira, sino que fue guardado. Así que la iglesia también será guardada. Y también cuando hablamos de Cristo como el arca, como la puerta, es precisamente Cristo es esa puerta y esa arca para librar a la iglesia de la gran tribulación. ¿Qué sentido tendría guardarnos para Dios en santidad, hacer todo lo que hacemos si al final vamos a pasar por la gran tribulación también? No tendría sentido. No creo que Jesús vaya a permitir que la novia del Cordero, la novia de Cristo, vaya a pasar por algo tan terrible y catastrófico que está determinado para los pecadores, los rebeldes y los desobedientes. La iglesia de Cristo no es pecadora, no es rebelde, no es desobediente. Más bien seremos librados, seremos guardados. Por eso te insto, amigo, hermano, a que te afirmes cada día más en el camino de Dios y que escapes de este tiempo inminente que en cualquier momento puede ser manifestado. En cualquier momento, cuando suene la trompeta, estaremos en el tercer cielo, en las bodas del Cordero. Así que espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Prepárate. En estos días vamos a grabar un video donde voy a explicar los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. ¿Para qué? Para que estemos apercibidos. Y vamos a grabar sobre los tiempos finales. Espero que este video sea de gran bendición para tu vida. Si hay alguien que lo necesita, compárteselo. Envía el enlace. Así que ve a YouTube y suscríbete al canal. Dale a la campanita y síguenos a través de todas las redes sociales. Las plataformas completas están siendo llenas de enseñanzas de este tipo y vamos a seguir publicando primeramente al Señor. Ore por mí, ore por este canal para que esto siga fluyendo y para que Dios siga añadiendo gracia y sabiduría para seguir hablándole al pueblo de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Quien les habló, el pastor William Toro. Dios le bendiga.